hasta hace poco uno de los fenómenos migratorios más grandes del mundo, y hasta hace poco significa unos meses, era el fenómeno migratorio venezolano. Y ese fenómeno migratorio tenía un país que recepcionaba fundamentalmente la migración venezolana, y ese es Colombia. Cuando Jesús me propuso que hablásemos de la migración venezolana para acompañar al profesor Giuseppe, pensé que no podía hablar de migración venezolana a Colombia específicamente sin ubicarnos en Colombia, ¿no? Colombia está a puertas en este momento de dar un viraje importantísimo en materia política. En menos de 2 meses, América Latina tendrá claridad sobre si Colombia dio un viraje fuerte hacia la izquierda o se mantuvo en la centro derecha o por la derecha, y eso va a ser muy significativo también para Venezuela y para los países vecinos, y incluso obviamente para España. Y eso es un fenómeno político que hay que tener en cuenta en esta gran migración venezolana hacia Colombia. Los venezolanos han migrado hacia Colombia, los ciudadanos venezolanos, en algo más de 1.800.000 ciudadanos venezolanos hacia Colombia. Eso muestra el nivel de grandeza, de magnitud de esta migración. Y han migrado hacia un país que es el primer exportador de cocaína del mundo, y han migrado desde un país que es la principal reserva petrolífera del mundo. O sea, si uno piensa en eso, es absolutamente curioso lo que viene pasando. Y han migrado además en un momento de la historia dramático como ha sido la pandemia de la COVID-19. Y han migrado hacia un país que tiene 21 millones de pobres, de una población de 50 millones pobres, 21 millones pobres. Y 1.800.000 venezolanos han llegado buscando un futuro mejor, han venido buscando condiciones mejores para su vida, y obviamente no es fácil encontrarlas en un país que tiene una infraestructura de salud que apenas está en desarrollo, que tiene una infraestructura educativa que apenas está estabilizándose. Entonces no ha sido para nada fácil. Hace unos días, cuando pensaba en hablarles a ustedes de esto, pensaba casi que de forma trivial sobre el asunto, viendo lo que está pasando en Ucrania, pero no, a fe de verdad lo que hace bien difícil este fenómeno son las características de países tercermundistas, siendo países profundamente ricos como lo sabemos, especialmente Venezuela. Esa es la cantidad de población que ha llegado a un país que hace apenas unos años firmó un acuerdo de paz que puso fin a 60 años de conflicto, de guerra civil, en el cual hubo un desplazamiento inmenso de la población colombiana y hubo miles y miles y miles de muertos. A ese país ha venido llegando la migración venezolana. Obviamente también Colombia ha sido tránsito, porque la migración de ciudadanos venezolanos se ha hecho hacia el Ecuador, hacia Perú, hasta Chile, pero ha sido paso obligado por Colombia. Ese proceso de paz en Colombia ha traído muy buenos resultados. Obviamente disminuyeron 2 grandes delitos importantísimos que había en Colombia, como era el secuestro, uno de ellos muy importante, con el acuerdo de paz que se firmó por la guerrilla más antigua del mundo, las FARC. Y pues ese acuerdo de paz ha traído sus réditos, pero a ese país, con ese acuerdo de paz, han estado llegando la migración, y el país no ha podido dar respuesta satisfactoria a la cantidad de ciudadanos venezolanos que han venido buscando en Colombia, y al igual que en otros países, pero en Colombia muy especialmente, refugio. El balance del acuerdo de paz hoy en Colombia es, como decía hace un momento, bastante bueno. Estas cifras que pueden ver ustedes en las diapositivas nos habla de las bondades que ha traído el acuerdo de paz con las FARC.
pero no ha sido suficiente y han fallado muchísimas cosas. Colombia ha reanudado la guerra civil en este momento. Hay 12.000 hombres, 12.000 hombres vinculados al Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla hecha a imagen y semejanza de la guerrilla de la Revolución Cubana en su momento, y existe desde los 60, y que no firmó el acuerdo de paz con el gobierno pasado en Colombia. Esa guerrilla se ha reactivado en este momento y sus integrantes hacen parte de los 12.000 nuevos guerrilleros o personas alzadas en armas que hay en el país. De los 12.000 tenemos que decir que se calculan unos 8.000 que están en armas. Y un fenómeno bien interesante es el de las disidencias de las FARC. Las FARC, algunos miembros de las FARC que firmaron los acuerdos de paz, inconformes con los acuerdos, han vuelto a la lucha armada. Y aparecen dos actores muy significativos en esta nueva violencia en Colombia, por eso hablamos de rezagos de la violencia en Colombia o una nueva ola de violencia en Colombia, que son dos bandas ligadas al narcotráfico. No olvidemos que la única explicación que tiene la existencia de una guerra de 60 años en un país es que tenga una inyección muy importante económicamente hablando. Y esa inyección económicamente hablando es el tráfico de cocaína. Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína del mundo y es el primer producto de exportación en Colombia. Entonces, obviamente, una economía de esas características que lo atraviesa todo, pues es la única explicación que hay para que un conflicto se mantenga tantos años. Y las salidas, obviamente, no son tan fáciles. La principal banda criminal ligada al narcotráfico es el Clan del Golfo, que, como ustedes saben, hunde sus raíces muy profundamente en el nuevo escenario del tráfico de drogas en el mundo, que es México. Y ellos obviamente tienen unos tentáculos muy fuertes hacia Colombia y hacia Europa. Bueno, la distribución de coca y de drogas en el mundo está muy ligada al Clan del Golfo, que además son bandas criminales por unos niveles de criminalidad importantísimos. Eso es lo que se ha dado en denominar la nueva ola de violencia en Colombia. A ese país ha llegado la migración venezolana, a este escenario. De manera que por eso quería hacer hincapié en esto, porque no es lo mismo hablar de migración hacia un país que tiene características de desarrollo y que puede obviamente acoger la población de buena manera, ¿no? En Colombia eso no ha sucedido y no se le ha brindado la atención a los hermanos venezolanos, porque hemos sido históricamente pueblos unidos, de la manera en que se ha debido hacer, sino que ha sido obviamente un fenómeno de desatención y de xenofobia. En Colombia hay bastantes reacciones xenófobas hacia la población venezolana que ha migrado, porque además, como estuvo el fenómeno pandémico presente, mucha de la población venezolana que emigró era población sin mayores niveles de formación académica y fueron personas que se unieron a los cordones de pobreza ya existentes en Colombia. Y gran parte, o bueno, una parte, para no decir gran parte de la sociedad colombiana desarrolló actitudes xenófobas, incluso muchas veces acompañadas del pronunciamiento de los mandatarios. Tenemos ejemplos de la alcaldesa, por ejemplo, de Bogotá, que en algunas ocasiones públicamente hizo manifestaciones sobre la participación criminal de los ciudadanos venezolanos en actos criminales de poca monta, como el robo de celulares, etc. Pero bueno, ese tipo de manifestaciones obviamente tuvo algún tipo de repercusión en la creación de un imaginario negativo sobre la población venezolana. Ese es el escenario. En Colombia el proceso de paz avanza, pero con unas enormes dificultades. La muerte de líderes sociales es un fenómeno importantísimo en Colombia, muy importante. Las cifras son abrumadoras y todo ello parece estar ligado a las bandas criminales relacionadas con el narcotráfico, Pelusos y Clan del Golfo y algunas otras. No solamente son esas dos, que obviamente eliminan personas a las que se denominan líderes sociales, y el liderazgo social incluso a veces es muy pequeño, como lograr que una calle en una población deprimida sea pavimentada o algo así, y sin embargo son materia de
de la violencia de estos grupos, sencillamente porque son señalados desde muy temprano. Ha habido reducción de los cultivos de coca en Colombia, sí ha habido, pero los avances genéticos han hecho que las matas de coca ahora tengan más hojas, entonces la producción ha aumentado sin que necesariamente la cantidad de hectáreas sea mayor. Y seguimos en la polémica de si usamos glifosato o no, o si usamos otro tipo de pesticidas para acabar con las matas de coca, o si hacemos erradicación manual, y entre eso se mueve el discurso de la derecha y de la izquierda y no hemos podido ponernos de acuerdo. Sin embargo, seguimos regando nuestras patatas, para decirlo en los términos de ustedes, nuestras papas, como lo decimos nosotros, con glifosato, pero parece que eso no nos preocupa mucho. Bueno, siguen todas estas técnicas, ahora estos nuevos grupos minan los cultivos de coca, que es una de las formas más miserables de guerra, porque por estos campos transitan niños, campesinos que van a las escuelas, etc. Seguimos siendo un país presa de eso. El éxodo venezolano ha significado aproximadamente más de 6 millones de personas, como lo dicen muchas cifras. Hasta hace poco Venezuela hasta hace unos meses era tal vez la mayor crisis migratoria del mundo, y gran parte de esa migración, como lo venía diciendo, había llegado a Colombia, y esa es la Colombia, la que les acabo de retratar, y que va a tener seguramente un cambio muy importante en los próximos meses. Gran parte de la población venezolana que ha llegado a Colombia se ha asentado en las zonas de mayor violencia en Colombia. Si bien la mayoría se ha asentado en Bogotá, que podríamos decir Bogotá da garantía de servicios de salud, de escuela para los niños, de las familias venezolanas que han llegado, pues mucha otra población de venezolanos que han llegado a Colombia se ha asentado en los departamentos de mayor violencia en el país, y por lo tanto algunos se han involucrado en estos fenómenos de violencia, sobre todo en los ligados al narcotráfico, pero la mayor parte de las veces son víctimas de esta misma situación que se vive en el país. Esta es las edades en términos de mujeres y hombres, para seguirles hablando de ese perfil psicosocial de los que han migrado. Como verán, la gran cantidad de población está ubicada entre 18 y 40 años, pero han migrado niños, han migrado personas de la tercera edad, es decir, todos los rangos etarios están presentes en la migración de ciudadanos venezolanos a nuestro país, y muchos de ellos obviamente sin una atención en salud adecuada. Lo que mejor ha funcionado es, sobre todo en Bogotá, pero en las demás regiones no tanto, es que los niños sí han podido obviamente asistir a escuelas y se les ha incorporado al sistema educativo. La proporción entre hombres y mujeres es más o menos la misma. Bueno, esta es la cifra que ya les había mencionado, y algunas cifras sobre los que tienen familias de edad escolar, etc. Nos habla un poco más de las características psicosociológicas de la población. Como verán, la gran parte de la población ha tenido formación primaria, ha presentado titulación, digámoslo así, primaria y secundaria. Un gran número pues está ubicado en eso. Hacia Colombia la migración, si bien ha habido migración de población venezolana profesional, pues la mayor parte está en primaria y bachillerato, y de ahí el tipo de ocupación que han tenido, que lo vamos a poder ver un poquito más adelante. Las ocupaciones, pues esto lo dejo para que lo podamos consultar en aras del tiempo, pero estas son estadísticas que salieron recientemente, están apenas hace 2 semanas por el Departamento Nacional de Estadística de Colombia, y es el primer estudio importante que se hace sobre la población venezolana que ha migrado a Colombia. Las ocupaciones que tenían antes de llegar a Colombia, con quién vivían, pues obviamente también dejo para ustedes estas estadísticas para los que quieran consultarlas. Y bueno, características muy importantes. La población venezolana que ha llegado a Colombia
ha mostrado altísimos niveles, como lo mencionaba en el resumen de esta presentación. En las consultas que ha hecho la población venezolana a los servicios de salud en Colombia son bien preocupantes los niveles de trastorno de ansiedad. Para los que están familiarizados, pues sabes, el trastorno de ansiedad es un trastorno importante. A veces hablamos muy a la ligera sobre la ansiedad y sobre el estrés, pero cuando hablamos ya hablamos de trastorno de ansiedad o trastornos depresivos, son trastornos importantes y hay un buen nivel de consulta en esta población y también con ideación e intento suicida en la población. O sea, cuando hablamos de migración a veces nos quedamos un poco en la mención del fenómeno, pero no entramos a detallar lo que implica el sufrimiento y el dolor psicológico de una población que está desarraigada y que no encuentra la mejor recepción en el país al que llegan y tampoco las mejores condiciones sociolaborales al país al que llegan. Dejo ahí, ¿no? Muchas gracias.